Y ahí ya damos comienzo. Perdón esta tardanza, pero ¿sabes, Cari? Vamos a tener que resolverlo lo del YouTube porque yo desde acá no puedo. Bueno, mientras van haciendo las conexiones para poder hacer también la transmisión por YouTube, iniciamos nosotros. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Estamos muy contentas de que todo esto se esté dando, se esté haciendo posible. Nos dio un montón de trabajo, así que denme un ratito que estamos dando el ingreso a todos. Les damos la bienvenida a las familias, a los educadores y a todos los entusiastas como nosotras del aprendizaje libre. Estamos muy contentos de de haber creado este espacio para que nos conectemos, para que reflexionemos sobre nuestras prácticas en relación con el aprendizaje. Acá van a ver a Karina y a Sandra, que soy yo, somos las fundadoras de Altea, organizadoras del evento, y también vamos a estar hoy sumergiéndonos en las historias de 7 oradores muy inspiradores, con la intención de descubrir cómo el aprendizaje libre nutre la curiosidad, la creatividad y el amor por aprender, tanto en nuestros hijos como en nosotros mismos, y así permitirnos el pleno desarrollo de nuestro ser esencial, el ser esencial que nos habita en cada uno de nosotros. De esto va a abrir la charla, va a hablar bastante de eso Edgar y Esperanza, sobre el desarrollo del potencial humano. Bueno, queremos que este evento sea no solo un encuentro, sino también una celebración. Para nosotros lo es, el encontrarnos con todos ustedes, poder compartir. Así que bueno, voy a hacer una breve reseña de los facilitadores que van a estar hoy en el encuentro. Van a iniciar Edgar y Esperanza desde Costa Rica, que nos van a compartir su experiencia de la educación no directiva. Ellos han estado en el emblemático, han sido miembros del Pestalozzi en Ecuador. Luego abrieron un espacio que se llama Casa Azula en Costa Rica, así que nos van a estar compartiendo toda su experiencia. Además de Esperanza y Edgar, bueno, luego viene Mónica González Aguilar de México, que ha sido cofundadora de la comunidad ALAS, una comunidad de aprendizaje para jóvenes. Así que para todos aquellos que están interesados en saber si el aprendizaje libre es válido también aplicar para los adolescentes, bueno, ahí tenemos un ejemplo con Mónica. Muchas de las preguntas rondan alrededor de si se puede hacer sin espacio físico, si se puede hacer con poco presupuesto. Bueno, Mónica va a tener respuesta a todo ello. Luego viene José María y María Gabriela Albuja de Ecuador, de la comunidad nativa de Saraguro, que son creadores de un espacio muy hermoso que se llama Yachay Causay, donde ahora se acaba de terminar el encuentro de Nuestra América, donde se han encontrado proyectos de educación alternativa de toda Nuestra América. Luego vamos a escuchar a Catisa Pérez desde Perú. Catisa es madre homeschooler y fundadora de una comunidad de aprendizaje que se llama Aprendo en Libertad, una comunidad que reúne a más de 100 familias homeschoolers en Lima, y que nos va a inspirar con su visión del aprendizaje natural y constante. Y para cerrar hoy el día, bueno, en el medio va a haber un break, un descansito de media hora al mediodía, y luego arrancamos. Y a lo último va a estar Dolores Bullitt, es periodista, escritora y fundadora de Tierra Fértil, un espacio de educación libre que funcionó en Bécar, en Buenos Aires. Ella es la editora y escritora del periódico digital de las educaciones alternativas, que siempre está apoyando a todos los proyectos y visibilizando todos los espacios de educación alternativa, comunidades de aprendizaje, las familias de homeschooling. Es un espacio, una página muy hermosa para introducirse en todos estos temas. Bueno, a lo largo de este evento van a poder escuchar, además de las historias inspiradoras, ejemplos bien prácticos, historias bien concretas. Hemos intentado reunir todas las preguntas que ustedes nos han dejado en el chat, que son muchísimas, en temas bien, en bloques de temas que cada uno va a ir respondiendo. Es muy probable que no podamos responder todas, por eso les invito a que
en el grupo, sigan ahí atentos porque vamos a ir tratando de responder todo lo que las preguntas que nos han hecho durante la semana, y va a haber muchos obsequios, regalos, oportunidades de seguir aprendiendo frente a cada uno de los facilitadores que vamos a escuchar hoy y otros que se van a sumar también a este evento, porque también pasó eso, que a raíz de esta convocatoria hay muchas otras personas que también quieren participar y comunicarse con todos nosotros. Bueno, les pedimos que en lo posible, yo siempre pido que tengan las cámaras encendidas. Para mí es como que si yo los veo, me fluye lo mejor y me imagino que a los demás les debe pasar algo parecido. Así que siempre que puedan, eso, tengan las cámaras encendidas. Así que bueno, bienvenidos una vez más a este Aprendiendo en Libertad, nuestra primera edición, un encuentro que estamos seguras que va a ser de gran inspiración y de aprendizaje para todos. Así que bueno, te doy la bienvenida a Edgar y Esperanza, si ya están listos por ahí para comenzar. Buen día con todas las personas. En primer lugar, agradeciendo a las organizadoras por este evento. Es un honor participar con todos ustedes aquí. Y bueno, en lo posible vamos a contar nuestra experiencia. Quisiera en primer lugar ceder el espacio a Esperanza, mi compañera. Gracias. Hola. Bueno, parece que no estamos coordinados. De todas maneras, voy a empezar. Eh, Ya estoy lista, ya estoy lista. No listo. sé qué pasaba con el micrófono. Es una alegría para mí poder participar en este evento. Agradecer a Sandra y Karin por esos esfuerzos, por enlazar estos mundos. También quiero decir que en este camino de la educación libre, todos fuimos inspirados en el emblemático Centro Experimental Pestalozzi de Ecuador. Cuando miramos atrás y miramos el hoy, aquí y ahora, nos damos cuenta que somos los caminos que hemos recorrido y las personas que hemos conocido. Quiero traer a colación a dos seres que nos inspiraron, como lo son Rebeca y Mauricio Wilde. Creo que la mayoría de los expositores inclusive los conocimos y aprendimos con ellos. Nos convertimos en aprendices y el Centro Experimental Pestalozzi de Ecuador era un gran semillero en donde varios papás, mamás y adultos que estamos interesados en educación libre, alternativa para la vida, educación no directiva, educación consciente, todo lo que ha florecido de esa magnífica propuesta, somos ahora esto, aquí y ahora. Mi reconocimiento y agradecimiento en especial a estos seres maravillosos que ya están en otro plano, pero que nos han dejado su trayectoria, su experiencia y su inspiración. Quería empezar con esto. En principio también quiero manifestar que sí nos llegaron algunas preguntas y en realidad es difícil escoger cuál, pero hay alguna que dice que qué es este ser, estar presente con conciencia y cómo esto influye en la satisfacción de las necesidades auténticas en los niños, jóvenes y también en los adultos. En realidad sentimos que la vida es un maravilloso potencial y el ser humano tiene también un potencial interno gigante, ilimitado. Necesita tener ambientes preparados y relajados para justamente activar esas potencialidades que son innatas, que son propias, que están en el plan interno de desarrollo. Y desde esa perspectiva y desde la confianza en que existe un potencial humano maravilloso, es que hemos recorrido este sendero de la educación libre
basado en 4 elementos fundamentales: amor, respeto, libertad y límites. Y esto acompañado de una actitud empática, amorosa de parte de los adultos en un ambiente preparado que brinda confianza y seguridad, permite que la vida se manifieste y que los niños puedan ser niños en el buen sentido de la palabra, que esa naturaleza de ser niño se expresa y manifiesta a través del juego libre, a través del juego espontáneo. Entonces, cuando se dice, ¿qué es esto de acompañar con conciencia? ¿Qué es esto de estar presente? Lo que implica es crear las condiciones favorables para activar este maravilloso potencial humano. Y son 3 elementos fundamentales que necesitamos para que ese potencial se active: un ambiente preparado y relajado, un adulto empático y los recursos didácticos, lúdicos, implementos, objetos, cosas que nos permitan que ese ser pueda interactuar de manera espontánea, que pueda surgir desde adentro ese impulso creativo para que la vida se manifieste y él, a través de satisfacer las necesidades auténticas de desarrollo, pueda ser sí mismo y pueda ser él el protagonista de su propia felicidad, porque al satisfacer una necesidad auténtica de desarrollo, lo que ocurre es que el niño se está haciendo feliz a sí mismo. Por otra parte, bueno, nosotros queríamos también en esa espontaneidad tratar de responder preguntas que también surjan en el chat. También hay una pregunta que dice, ¿qué le dirían Perdón, a las familias eso, que si quieres te la están... leo, Esperanza, así no te A tenés ver, que por ocupar de favor. eso. Ya, gracias. Dice, ¿qué les dirían a las familias que están considerando el aprendizaje libre en casa, más tienen temor a este tipo de aprendizaje porque puede ser que no sea efectivo y que luego sus hijos fracasen en la vida? Ese es uno de los grandes temores de las familias que están por desescolarizar, incluso de las que ya han desescolarizado, ¿no? Que es una aventura desconocida por ahí, ¿no? No hay tantas personas que nos encontremos todos los días que hayan desescolarizado, entonces es un gran Bueno, temor. partiendo de cuando empezamos esto de educación, educar en casa, quiero decir de que luego que cerró el Centro Experimental Pestalozzi de Ecuador, impulsamos un proyecto junto con los esposos Wild, Edgar y yo, los centros para actividades autónomas. El hecho de haber incursionado en los centros de actividades autónomas equivalía a que la familia se empodera de la educación de sus hijos con el apoyo y soporte de la comunidad, ya sea ancestral o intencional. En este momento, con el cierre del Centro Experimental Pestalozzi, era que la familia se empodera de esta situación, asume la responsabilidad, porque desde que somos padres sabemos que la educación de nuestros hijos es un asunto de suma importancia y de alta responsabilidad. Y en mi experiencia, la pregunta que me ha motivado incluso a escribir una trilogía de libros es: ¿cómo encontramos y qué educación aspiramos para ellos? ¿Y cómo encontramos en el brillo de sus ojos el encanto por aprender, ser y crecer como seres integrales y dignos, como seres íntegros y dignos? Esa pregunta creo que es el meollo del asunto en todo padre y madre de familia. Y esto es lo que a mí personalmente me motivó a buscar y a elegir
una educación alternativa, una educación que esté basada en la libertad, que permita que el niño y niña pueda vivir plenamente sus etapas de desarrollo. Entonces, la educación en casa, siempre pensamos que los niños aprenden en otro lugar, básicamente en la escuela. Se cree que la escuela es el lugar, únicamente este es el único lugar donde se aprende. Hemos desvalorizado que la comunidad y que la familia ampliada o la familia nuclear sea quien aporta los aprendizajes que los niños y niñas necesitan. En ese afán de también no entregar a los hijos al Estado y asumir como padres y madres esta responsabilidad, es que incursionamos por la educación en casa y la educación en comunidad. Yo creo que al respecto, Edgar podría después ampliar bastante sobre lo que significaron los CEPAS en las diferentes comunidades y grupos humanos. Sin embargo, para ahora, después, hemos incursionado nuevamente en el acompañamiento a familias que educan en casa. Y hemos notado que hoy en día hay más motivación para poder asumir esta responsabilidad. Vemos con mucho agrado que hay familias que quieren asumir esta responsabilidad y que ven en la casa la posibilidad de crear ambientes, espacios de aprendizaje para sus hijos e hijas. Siempre hay el temor a lo desconocido o el temor a que, como se dice, se fracase. Pero si nos enteramos más de cuáles son las necesidades de nuestros hijos, también nos damos la oportunidad de mirar otros enfoques alternativos. Obviamente sí se necesita tener conocimiento de cuál es la naturaleza del niño, de cuál es su potencial, de cuáles son las necesidades de cada etapa de desarrollo. Necesitamos conocer para poder hacer de la casa un ambiente que permita una interacción. Tal vez un elemento que más causa controversia y preocupación es el hecho de que las familias necesitamos, tanto padre como madre, mirar por la sobrevivencia, buscar los recursos para satisfacer necesidades de sobrevivencia. Y en esta sobrevivencia nos diluimos y esto nos absorbe la mayor cantidad de tiempo que nos impide que podamos compartir con nuestros hijos y nuestras hijas. Este es la mayor preocupación que tienen los padres y madres. Pero lo que hemos notado como un elemento favorable es que, obviamente, si es que estamos solos, sí vamos a sentirnos que estamos navegando por aguas profundas en solitario. Eso sí es así. Sentir esa soledad o sentir que estamos contracorriente, que no tenemos con quién compartir, sí es crítico. Por eso creemos que tejer una red humana, que conectarnos con otras familias que están con estos mismos objetivos y propósitos, ayuda. Y también que podamos, por ejemplo, este tipo de encuentros ayudan muchísimo. Ahora bien, hay varias maneras de hacer educación en casa. Entonces también el meollo del asunto es qué tipo de enfoque educativo elijo para mis hijos y mis hijas. Por ejemplo, hay muchas familias que hemos conversado que sí hacen el currículum del sistema tradicional en casa. Nuestra propuesta como laboratorio autodidacta es hacer un enfoque educativo no directivo, no convencional, que respeta las necesidades de los niños, que trata de proveer de recursos y circunstancias y oportunidades para que los niños y las niñas puedan
em, crecer en libertad, aprender en libertad. Entonces, el enfoque ya no es seguir un camino conocido, ya no es que llevamos el currículum a la casa, sino que descubrimos otra manera de relacionarnos y otros recursos para nuestros hijos en casa. Entonces, en ese sentido, la propuesta nuestra es no llevar el currículum a casa y que los padres y madres no asuman el rol de enseñantes. Esto todavía es más desafiante porque más allá de asumir la educación en casa, es implementar nuevos enfoques educativos que respeten la vida y que permitan que el plan interno de desarrollo se active. Gracias, Esperanza. Bueno, veo en el chat bastante preocupación por el tema de la legalidad. Eso es un capítulo aparte y como acá tenemos gente de varios países, cada país tiene una legislación distinta, así que después en el grupo de WhatsApp vamos a compartir un librito sobre lo que se llama Aspectos Legales de la Educación en Casa, que escribió Paula Lago, que rige para Argentina, y de los otros países vamos a ir compartiéndoles información. Así que quédense tranquilos que eso está cubierto. Dolores es probable que hable de eso sobre el final del evento. Y hay otra preocupación ahí de Marlene que pregunta sobre los adolescentes. Mónica González Aguilar va a estar hablando de eso en breve. Otra pregunta, Esperanza, que tengo acá y que algo de lo que siempre habla Edgar, que es cómo hacer para que los chicos se despeguen de las pantallas. ¿Cómo hacer para estimularlos a la acción? Esta pregunta fue hecha por varios de los participantes del evento. Bueno, me gustaría ahora poder participar, tratar de hacer una síntesis en relación a las preguntas. Antemano ofrezco disculpas, a veces siento que la señal no está tan buena aquí y se corta. De todos modos, para iniciar quisiera decir de que soy un sobreviviente de la educación tradicional. Que si miramos ahora con todo lo que hay, investigaciones que están a la mano, que están disponibles, que no se necesita ser un erudito ni haber cursado tanto para poderlas entender y conversar sobre ello, del daño que hace no solo estar sentado 6, sino 12 o 18 años, sentado en un pupitre haciendo cosas que me empujan a hacer, siguiendo el juego al sistema para recibir un poco de amor o aceptación. Toda esta experiencia no queda gratuita, no es que no pasa nada. El cuerpo sufre, al menos en una criatura que tiene un impulso enorme para mover su cuerpo, para jugar. El estar detenido, dirigido, sentado, sin esa posibilidad de conectarse con el ser interno para saber qué decido y qué hago con mi curiosidad, con mi necesidad, con tantas experiencias que involucran el aprendizaje. Hemos dicho también de que el aprendizaje es un algo tan natural como la digestión, como respirar. La vida en sí lleva un aprendizaje gigante. Toda la bioquímica que se da en el cerebro, que la naturaleza y la evolución ha tardado millones de años, ahora nosotros en nuestro egocentrismo creemos que ya la podemos dirigir y nos ponemos a hablar de muchos géneros y generalidades y de cosas. Entonces, frente a esa perspectiva y a un mundo que está cada vez tan convulso, que está realmente convulsionando, violento, pensar por qué los jóvenes se meten de cabeza a los teléfonos, al mundo virtual, a las drogas, porque han dejado de conversar la mayoría de las personas frente a una enorme inundación de estas realidades que sí son herramientas, no las satanizamos, pero tratamos de que los niños se alejen lo más posible. La justificación es de que inclusive nosotros desarrollamos una adicción. Y la situación de las adicciones no es una elección moral,
es la falta de felicidad de haber satisfecho necesidades en la infancia y sobre todo de haber tenido ese paraguas emocional de protección, de amor, el amor sin condiciones que una mamá o un papá dan a la criatura. Ese cuidado, las condiciones elementales para no solo una sobrevivencia, sino una realización. Entonces, todas las experiencias organizadas de la escuela, como institución, escuela, colegio, en una época de evolución, han frenado esta capacidad de satisfacer algo natural y han generado sencillamente neurosis, porque eso es lo que vemos. El resultado de la educación tal y cual como es durante estos cientos de años, lo vivimos ahora en el mundo tal y cual como está. Realmente es un poco peligroso decir eso, pero es un fracaso. Es un fracaso porque no nos ha humanizado. Seguimos actuando con el cerebro de reptiles para seguir haciendo los juegos de guerra, para mantener a quienes producen las armas. Seguimos con un nivel de inconsciencia en nuestro cerebro, también que hay en el estómago, llenándonos de sustitutos para dar trabajo a una farmacia. Y seguimos en las épocas donde nuestros hijos nos necesitan más, hablando de la polaridad yin materna. Seguimos dejándoles, entregando a otras personas para que nos los cuiden, porque tenemos que trabajar. Damos nuestra naturaleza a un sistema. Entonces, desde esta visión, y teniendo claro sobre todo lo que no se quiere hacer, lo que no se va a poder hacer, al menos en quienes ya no creen en la escuela, han habido varias familias en diferentes colectivos que nos han permitido en conjunto hacer ambientes preparados, inclusive desde la biología, desde la epigenética, desde la capacidad de cómo la creencia cambia el mundo interno. Si cambia el ambiente, cambia todo. Hay la posibilidad de iniciar ya un proceso de cambio. Si antes en el ambiente había una situación que no observaba que el ambiente sea para los niños, que el ambiente es exclusivamente para el modus operandi de los adultos, y la familia se atreve a guardar los sillones Luis XV para poner en una habitación donde era antes la sala, unos juegos para que haya un poco de caos o como quiera que quiera manejar, ya cambia el ambiente. Si el adulto, en un nivel de presencia, que no quiere decir un nivel digamos, de buscar el nirvana, sino un nivel de conexión con su ser interno, se da cuenta de lo que realmente necesitan sus hijos, sus hijas. Si necesitan moverse, va a poner en el ambiente cosas para moverse que no sean peligrosas, por supuesto, ¿no? Si sabe que necesitan las criaturas en cierta etapa extender los sentidos a través de las cosas y satisfacer una curiosidad innata, va a poner cosas en el ambiente que permitan un ejercicio, una riqueza enorme de lo que va absorbiendo el cuerpo, porque en esas etapas, hablamos, por ejemplo, de 3 a 6, 7 años, más o menos, el cuerpo absorbe a nivel celular las experiencias. No es la condición de que está absorbiendo las experiencias para, de una manera automática, hacer la abstracción y tener contenidos. Puede darse ese proceso también. De todos modos, lo que quiero decir que con estas familias que se han atrevido a dejar la escuela por ahora situaciones no tienen, no hay colectivo que les dé ese servicio educativo. El mayor miedo es a que si estaremos no capacitados, si tendremos que ir a la universidad, hacer, qué sé yo, un diplomado de 2, 3 años o 4 años, hasta eso la criatura ya creció y son otras realidades y otros problemas. Ahora vivimos la ciencia con un cambio vertiginoso, que hay paradigmas que se mueven y cambian muchísimo de un rato a otro. Las verdades no son eternas, como algunas generaciones como la mía, e inició palpando este mundo como que era inamovible. Ahora vivimos los cambios muy rápido. Y si se trata de obtener información, tenemos las herramientas sociales más grandes ahora, disponemos de una capacidad gigante de obtener información, pero vaya a ver qué información obtenemos, qué escogemos.
o caemos adictos ya no solo de la tecnología, sino de la imagen y del consumo. Entonces, si la criatura se le ha permitido, a más de este marco, de este paraguas emocional, de esta membrana, de este útero externo que fabrica la familia para proteger a los hijos, si a más de eso, ¿no?, hay la posibilidad de tener un ambiente que le permita satisfacer estas necesidades, que esté en una frecuencia de alegría la mayor parte. Sin embargo, va a venir el conflicto, va a venir el dolor, porque es parte también de una naturaleza para entender las polaridades. Si en esta etapa no es condicionado, no se le aplaude cuando te recita contenidos, te recita poesía o te recita el manual de moral, ¿no?, sino básicamente es aceptado por lo que es, por su condición interna, y se le provee la capacidad de ser feliz, de escuchar al ser interno que vive, y de que ese ser interno tome la elección de cómo vive en un ambiente, ¿no?, va a crecer, no le queda más opción a la naturaleza que evolucionar. Pero si el ambiente reprime, el ambiente castra, si el ambiente impide, si el ambiente produce cortisol en todos los habitantes de ese ambiente, si hay frecuencias vibratorias que no permiten una sintonía, digamos, coherente con las frecuencias armónicas, va a haber el conflicto. Entonces, de alguna manera, ¿no?, todo lo que nosotros hemos sido inculcados, hay otro tipo de vacunas también que hemos recibido sentados, ¿no?, está obrando, y ahora cuando somos abuelos a veces tenemos que buscar una terapia o la oportunidad de sacar, porque también en términos sociales nos hemos quedado solos, con una capacidad gigante de cualquier momento digan, todos encerrados. Entonces, ¿qué hacemos con los viejos esquemas? La posibilidad de hacer educación en casa ahora es gigante con todos los recursos que se cuentan, y hay muchos recursos gratuitos que están corriendo por la red. Lo importante no es tener en claro a qué paradigma quiero ir, sino por lo menos tener claro qué no quiero para mis hijos, para mis nietos. ¿Qué no quiero? No quiero que le sienten, que le pongan uniforme, que le pongan en fila, que no le dejen expresar, que le desconecten de su yo interno para asumir unidades informativas y poner en un papel para tener en un cartón y después de estar desempleado. Gracias. No sé si esto satisfizo las dudas. Es un tema bastante complejo. Sin embargo, comparto con ustedes la enorme oportunidad y esperanza de que con todo lo que hacemos en la casa, si ponemos una frecuencia distinta, los niños no solo aprenden, sino también son felices y no se les quita la esencia. Edgar, interrumpo para transmitirte unas preguntas que aparecen en el chat. Yeah. Hay una que dice, ¿dónde podemos consultar los elementos que debemos poner a disposición de acuerdo a la edad de los niños? Y otra que dice, ¿cómo monitoreo que mi hijo está conectado con sí mismo, en su autonomía, en su comportamiento? El preparar el ambiente implica saber la etapa en la que está la criatura. Hay etapas bien definidas y marcadas. Por ejemplo, una etapa a los niños, niñas se caen los dientes. A los viejos también, pero es otra etapa. Si sabemos qué necesita en cada etapa, además, y lo más importante, no es saber al niño en abstracto en tal etapa, según Piaget o según Vygotsky o según cualquier otro autor. Básicamente la criatura, tu hijo, hija, Juan, Valentín, Esmeralda, o sea, la persona, cómo se mueve, qué necesita. Entonces vas a poner, necesitan moverse. Los niños necesitan también tener cosas que se transforman en el color, tener la oportunidad de desarmar, de armar de muchos juegos. Si hay varios niños, tener la posibilidad de juegos de mesa. En fin, realmente, ¿cómo te das cuenta si está satisfaciendo sus necesidades? En el brillo de los ojos.
en ese estar feliz, en esa capacidad espontánea también de expresar absurdos, pero con felicidad, en esa inocencia, no en ese niñito erudito, bien formado, bien educadito, bien vestido, es un niño amaestrado, no. Los niños también tienen esa parte importante de ser salvajes en el buen sentido, ser espontáneos. Y es importante aprender a decodificar estas señales para no interferir. Tal vez a mí me gustaría decir al respecto que es una pregunta recurrente porque también tiene que ver con la expectativa del resultado. Muchas veces nos preguntan cómo evaluamos, cómo monitoreamos, cómo sabemos, ¿no? Porque sí, quisiéramos como buenos padres que amamos a nuestros hijos, saber si ellos están creciendo sanos y felices, saber que cómo están viviendo, ¿no? Y cuando se hace educación en casa, mucha expectativa y presión social sobre si los niños están aprendiendo o no están aprendiendo. Obviamente, si vas por un camino alternativo, no vas a usar los mismos parámetros del sistema convencional para acompañarles. De tal manera que nosotros hemos creado parámetros, incluso eh, hemos hecho una planificación de acuerdo a la realidad de cada familia o de cada proyecto. Creemos que realmente despojarnos de esta expectativa por el resultado, por saber qué está aprendiendo cada día, y si es posible que repita lo que si ya le interiorizó o no, cuando son procesos que necesitan un ritmo propio, cada niño tiene un ritmo propio, está en una etapa determinada, aunque estén en la misma etapa, son seres con mundos totalmente distintos y se manifiestan de diferentes maneras. Entonces, nosotros por lo general, y también cuando hemos estado en el Pestalozzi o en Casa Sola últimamente, lo que hemos hecho es un plan de aprendizaje como primero. Luego hemos hecho un sistema de tutorías, sobre todo cuando son comunidades de aprendizaje, centros educativos. Nos toca implementar esta serie de em, instrumentos, recursos, porque indicadores hay. Y los indicadores, ya que queremos hablar tal vez de pedagogías, los indicadores son, los niños nos los dan y son las necesidades auténticas. Estos son los indicadores para crear el ambiente, para crear los recursos, para adecuar espacios de aprendizaje. Las necesidades auténticas de desarrollo de las diferentes etapas. Entonces, si un niño de 3 a 5, 6, 7 años está en una etapa sensorio, motriz, afectiva, son niños sensoriales, son niños que experimentan el movimiento. Entonces, este tipo de recursos debería contener el ambiente. El momento que el niño usa estos recursos porque está conectado con su ser interno y puede saber qué necesita, qué no necesita, qué le gusta, qué sí le gusta, obviamente que él se está haciendo a sí mismo. Otro de los mayores inspiradores es Humberto Maturana, en el hecho de que un organismo vivo, en este caso el niño, es un organismo que se hace a sí mismo, que vive su autopoiesis. Y la autopoiesis, en el sentido etimológico, auto significa a sí mismo y poiesis creación. Qué bonito decir que el niño se está creando a sí mismo. De eso se trata educar en libertad. Entonces, ahí el papá, la mamá que se informa, porque sí hay que informarse, hay que conocer, ver qué cosas, qué herramientas. Para nosotros los materiales Montessori, sensoriales, motrices, operativos, son un verdadero recurso. Realmente ayudan a acompañar en estos aprendizajes y con autonomía, porque el niño cuando descubre los estímulos, los materiales didácticos que están al alcance, en que él pueda acudir cuando necesita y pueda devolver porque ya terminó y ahí termina su interacción, estos recursos
le permiten a él comprender este mundo físico, este mundo tridimensional de objetos que están en el espacio, que todo tiene una función. Él va comprendiendo y a través de sus sentidos, él puede explorar las diferentes manifestaciones. Cuando el niño sabe qué necesita y uno ve que está satisfaciendo una necesidad sensorial de experimentar, de topar de una manera concreta, organizada y tranquila, podemos ver que él está conectado con su necesidad. Igualmente, en una etapa operativa donde el niño quiere transformar realidades, quiere operar con objetos concretos, quiere hacer la alquimia con esos objetos y que puede darse cuenta que cuando prueba por sí mismo y acepta también o incluye reglas de funcionamiento, esta realidad se transforma. Y él comprende estas realidades, por ejemplo, en cuanto a volúmenes, en cuanto a medidas. Entonces, son experiencias concretas, son experiencias reales. Un niño que está bien es un niño activo, es un niño que está en movimiento. Para nosotros, los niños que están conectados con sí mismos, no es que son niños que están tranquilitos, que no hacen nada, que no molestan, que no manifiestan. Por el contrario, un niño que está activo, que se expresa, que está permanentemente experimentando, que está interactuando. Para nosotros también, cierto es que para muchos la alegría es un sinónimo de felicidad, pero para nosotros el llanto también es una manifestación natural de desahogo de tensiones que le permite al niño hallar un equilibrio, lo que muchos psicólogos llaman homeostasis, que él pueda encontrar un equilibrio en su vida y poder, sobre todo, balancear las emociones y mostrarnos cuándo está disponible y cuándo no. A veces se cree que si un niño está triste, si está llorando o si está frustrado, es un niño que no se está realizando. Por el contrario, la vida tiene todas estas manifestaciones, estas emociones que le permiten en su conjunto permitirle crecer. Gracias, Esperanza. Gracias, Edgar. Ayelén, ¿tenés alguna otra ahí del chat? Si no, yo tengo acá de las anteriores. A mí me gustaría tal vez completar algo así rapidito nomás sobre los medios estos, las pantallas, los teléfonos, la computadora, que sí son herramientas, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud? Había dicho así de una manera rápida de que alejarles lo más posible, ¿no? De todos modos, no desconocemos de que está en el ambiente, de que esto puede crear frustración, pero dejarle a solas a una criatura con un teléfono, con una pantalla, creo que no vale la pena. En todo caso, compartir tal vez una película con un evento, con todos los juguetes, las palomitas y todo lo demás, como un evento y después conversar, tal vez valdría. Pero en términos ya de un colectivo donde hay varios niños, nosotros sí teníamos la condición de que los niños no pueden usar estos medios antes de los 11 años. Porque también sí hemos visto de que es evidente, niños que tienen una exposición o una sobreexposición a estos medios, para ellos la realidad pierde brillo. Muchos ya no quieren ir a jugar, muchos no quieren mover el cuerpo. Hay realmente una cantidad de información de síndromes nuevos por el hecho de pasarse muchas y muchas horas sentado consumiendo información. Ahora, tener la experiencia de cómo contrastar lo que es un Google Maps con una realidad como parte de un proceso educativo, no es ningún problema, es operar con una tecnología. Pero solo crear esa condición de consumir información como para convertirnos de una manera errónea, como la educación formal, en una educación bancaria, mientras más contenido aparentemente tienes, más tienes. No hay tal. Ahora, la posibilidad de encontrar muchas herramientas de trabajo en estos medios es enorme. Entonces, tampoco quiero satanizar,
Tampoco quiero decir de que vale la pena de que los niños estén expuestos a estos medios. Gracias, Bueno, Edgar. gracias, Edgar. Hay muchas consultas en el chat. Yo creo que estoy tomando un poco las que están más referidas a lo que están comentando ahora Edgar. Después hay otras dudas que creo que van a ser respondidas a lo largo de todo el evento. Pero bueno, en relación a lo que un poco estás contando, hay una que dice, ¿cómo podemos ayudar a un niño que está en el segundo septenio a que pueda sacar o encontrar ese lado salvaje que han mencionado? Y hay otra que dice, he enseñado a mi hija de forma natural y aprendió jugando, sin embargo a mi hijo lo he sacado del colegio recién a los 14 años y no sé qué debo hacer para guiarlo. Él es autodidacta, está aprendiendo portugués, inglés también, pero ¿cómo avanzar? ¿Qué es lo que sigue? Esa es mi preocupación, o sea, eso dicen. Bueno, tal vez en la primera pregunta, ¿cómo apoyar? Sí, realmente mamás y papás tenemos el impulso que muchas veces asfixia a los hijos de apoyar. Yo preguntaría también, ¿cómo llegó al segundo septenio? Primer septenio realmente hay un cambio físico enorme y también de una estructura psíquica grande, hay un cambio que se puede notar, y en el segundo también. Y esto de cómo somos no es un proceso únicamente que resulta de una sola situación. Nos venimos construyendo, por decirlo así, con toda la suma de experiencias y no hay una terapia pues tan fácil que diga de aquí para mañana con esta terapia yo ya borré toda mi historia que está registrada hasta en las células. Entonces, de todos modos, no quiero decir de que hay situaciones que sean intratables, todo es tratable, si la creencia, el imaginar, la imaginación es una herramienta gigante que poseemos los seres humanos, que a veces no logramos sostener la creencia y lo que creamos borramos enseguida con la palabra. Pero, ¿qué hacer en este segundo septenio? Bueno, básicamente ver cuáles son las necesidades en esta etapa. No solo las necesidades que nos cuentan quienes escriben libros, quienes investigan la biología, quienes investigan la antropología, sino cómo los vemos nosotros, cómo interactuamos para saber qué les interesa. Y ahí lo que hemos visto, ¿no? Cuando hemos compartido con jóvenes, sobre todo, se les llama adolescentes, tal vez porque están adoleciendo de algo que los adultos no entendemos. Entonces, se puede apreciar de que sí hay cambios, hay necesidades, quieren estar entre ellos, conversan y conversan muchísimo, sueñan, les gusta la música, a veces no les gusta hacer nada, se ponen en un estado, ese sí es un estado meditativo, no sé si causado por la dopamina, por la catecolamina, algo interno, quiero decir, que les pone en un estado de una presencia aislada, están fundidos en el todo sin querer interactuar, con una necesidad de que no les molesten. Entonces, muchas de estas experiencias han generado discursos, debates de aceptación o no. De todos modos, si se crean los espacios colectivos para que puedan los jóvenes interactuar, conversar, para que no sientan cada momento, cada segundo, desde que apenas abren los ojos, debe ser, el debe ser. Hasta imagínense que en la escuela habían deberes, pues, o sea, ya tenías deberes. Y ahora en la economía es igual, pues, ¿no? Tienes tantos deberes. Entonces, todo eso va alejando realmente de esa capacidad de amarse a sí mismo. Y tenemos un discurso judío-cristiano que te ha empujado a que ames al prójimo. Está bien, pero si no tienes las condiciones como ser de amarte a ti mismo, ¿y qué es eso de amarte a ti mismo? También en una etapa nosotros como padres, padre, madre, podemos darnos cuenta qué es eso de extender el amor y qué es eso de cuando a los niños les dejamos también ese mensaje de amarse a sí mismos. Cuando como papá y mamá pues te amas a ti mismo, te das un cariñito porque esas frecuencias vibratorias de aprendizaje no están en los instructivos.
Esas frecuencias vibratorias en ciertas etapas, al menos donde se queda sembrado el disco duro, por decirlo así, ¿no? Están en la niñez y no dependen ni siquiera de nuestra intención, dependen de cómo nos miran, cómo nos observan, cuáles son nuestras incoherencias, qué decimos, qué hacemos. Eso estamos sembrando. Y sí, como sociedad, como red de familias, también procuramos ambientes que permitan otras frecuencias, otros aprendizajes, que permitan sentirse ellos mismos, con reglas bien claras también, que es importante, límites, ¿no? Un límite realmente se da cuando una regla no se cumple. Entonces, son situaciones bien complejas que merecen mayor atención y profundidad en la conversación. Entenderle, amarle gratuitamente, ponerle las posibilidades, respetarle. ¿Cómo? En esta etapa, sobre todo, introducirles a los jóvenes para escucharles en decisiones que vamos a tomar como familia. No para hacer lo que ellos dicen, que nosotros somos los adultos de quienes ellos dependen, inclusive a nivel de seguridad. Pero para empezar a tener también una propuesta de que la información circule en el hogar. Gracias, Edgar. Siempre es tan inspirador escucharles. Esperanza, ¿querías decir algo? Bueno, en realidad, la mayor preocupación que tenemos tanto padres, madres de familia y educadores es de que al incursionar por estos caminos, como son proyectos que no están gestionados en muchos casos por el gobierno, son procesos que necesitan autogestión y, y que necesitan un trabajo de mutuo apoyo, digamos. En ese sentido, yo creo que hoy en día, y nosotros lo sentimos en carne propia, que el trabajo en equipo, que el trabajo en comunidad, que enlazarnos unos con otros, que juntarnos, que promover estos encuentros. Por eso creo que Cari y Sandra son enlazadoras de mundos, porque permiten que nos conectemos unos con otros, porque solos no vamos a ir muy lejos. Yo creo firmemente en el trabajo en equipo. Más allá de que existan conflictos o diferencias entre los miembros que son parte de estas estructuras, de estos espacios colectivos, en este momento son necesarios estos espacios colectivos justamente para diluir estos temores, para sentir que estamos acompañándonos, para corazonar juntos. En realidad, siento que faltan pocos minutos y quería expresar este deseo de conectarnos, de crear una red humana que permita encuentros, donde nosotros en esa confianza, en esos espacios seguros, podamos decir qué nos da miedo, qué inseguridad tenemos, hasta decir, lo podremos hacer, aunque en las redes, en todo lo que se publica, se dice, otro tipo de educación es posible. Entonces, si creemos que otro tipo de educación es posible, lo primero será crear nuevas estructuras para convivir. Y si ahora tenemos esta posibilidad de conectarnos a través de esta red, del Internet, vamos a ir creando comunidad. Necesitamos crear esta comunidad, superando el yo hago así, superando estas dificultades y tratando de tener esa visión de que queremos un mundo mejor, de que no solamente estamos hablando de una propuesta educativa, estamos hablando de una propuesta de vida. Queremos una calidad de vida y esta se consigue en el momento en que nosotros aprendemos a convivir con nuestros seres más próximos. Aprendemos a convivir y hacer de la educación un elemento que nos permite crecer y transformarnos. Gracias, Esperanza.
Bueno, Bueno, estamos acá Gracias. también con ese propósito, ¿no? De fortalecer esa red. Así. Muchas gracias por estar acá y compartir tan amorosamente. yo lo Nos que queda, quisiera sí, decir, nos queda poquito tiempo para terminar, es que realmente se cree que la educación en casa o la educación o aprendiendo en libertad es algo que no tiene estructura. Y en realidad hay una estructura. Es importante tener una estructura que nos dé cierta seguridad, ¿no? Básicamente, con todo lo que disponemos ahora de tecnología, si la criatura es salvaje en el buen sentido, aprende a leer y a escribir sin traumas, sin ser empujado, ni evaluado, ni abrazado cuando lo hace, que es otro tipo de manipulación. Si aprende a calcular, porque esa es la expresión de inclusive sentir su cuerpo, porque ese es el proceso de abstracción. Y si tiene los materiales y las condiciones como para que ese proceso de abstracción, lo que ponen en el pizarrón cuando éramos pequeños, se dé pero como un proceso propio a través de la energía que fluye con las manos, con cosas concretas, conectado con el ser interno, sin que sea calificado, sin que no haya ningún problema cuando diga me cansé, chao, hasta luego, respetado el ser, querido en un ambiente. Esto es ambiente preparado. No se trata de llevar la escuela, el currículum a la casa o al colectivo que quieren hacer aprendizaje en libertad. Se trata de tomar los elementos necesarios que te provee la cultura y básicamente dos herramientas, ¿no? La lectoescritura y el cálculo. Con eso y los medios que una etapa adecuada ahora proveemos, los que estamos ahora en este momento, en esta frecuencia, van a permitir que los jóvenes puedan encontrar una cantidad de informaciones ya sin esa vehemencia, sin esa adicción, porque han tenido la oportunidad de construir su humanidad desde lo sensorial, no desde lo mental. Les abrazo. Muchas gracias. gracias Edgar y Esperanza. Hay una última pregunta que yo quisiera hacerles y si la pueden responder en 3 minutos. Y es que sé que es complejo, pero casi todos se preguntan, una vez que uno entiende que no es tanto lo que hacemos con los niños, sino que el tema somos nosotros, que tenemos la mente escolarizada, la pregunta que viene es, ¿cómo desescolarizamos nuestra mente? Que es la pregunta que ha hecho Gladys y varios más. Y yo quisiera hacer una respuesta rápida, fortaleciendo esta red. Eso, qué lindo. Bueno, para mí no se trata de una metodología, es una actitud frente a la vida. No reproducir lo que ya no queremos, porque yo creo que la mayoría de personas que estamos en estos cuestionamientos sobre qué quiero de educación para mis hijos y hijas, ha sido porque no queremos reproducir lo que hicieron con nosotros, con buenas intenciones, con buenas intenciones. Cuando yo elegí un camino diferente para mi hija en educación, yo que no quería hacer que vaya al jardín infantil y que no pueda jugar. Yo quería que pueda ser libre, o sea, sentía solo quiero que ella juegue, es muy pequeña para que esté sentada. Y ahí comenzó esa búsqueda, pero también comenzó por mí misma en el hecho de que siempre crecí como que no era buena para el arte, no era buena para matemáticas, y resulta que cuando veo que hay un ambiente preparado, no era solamente ponerle a mi hija en el Pestalozzi, yo entré con ella y yo viví ahí en un proceso transformador y junto con un grupo de personas maravillosas que también estaban en esa búsqueda, porque compartí con gente muy linda que estaba en esta búsqueda y que en este grupo de estudio que teníamos y que era una permanente capacitación, íbamos diciendo cómo nos sentíamos y nos equivocábamos mucho y nos sentíamos pésimo porque decíamos, ya no quiero esto y mira qué hice. No ayudar al niño, no como de subirle al niño al árbol y resulta que cuando el niño quería ya tú ibas y te pescabas subiéndole al niño. Entonces, ¿cómo no interferir en un niño para que él pueda ser sí mismo? No guiarle, para mí fue el meollo del asunto. Y eso se convirtió en una pregunta y
y un cuestionamiento diario de revisarnos mutuamente entre los compañeros, los colegas. ¿Cómo quiero yo vivir estos nuevos procesos? Entonces sí pasa por tomar conciencia de esos estados profundos del ser y hacerlo diferente, sin querer cambiar la educación, sino empezando por uno, por la familia y por la comunidad más cercana. Gracias. Bueno, gracias, Esperanza. Muchas gracias, Edgar. Un placer escucharlo siempre. Ahí les compartí en el chat las redes de Laboratorio Autodidacta y las formas de contactar a Edgar y Esperanza para que sigan aprendiendo junto a ellos. Tienen un podcast muy inspirador que pueden sumarse y en la semana les iremos compartiendo algunos regalitos y sorpresas que nos han preparado. Así que bueno, damos la entrada a Mónica, si andás por ahí. Yes. Hola, buenos días. Acá Hola, estoy desde Moni. México con muchísimo gusto de compartir con ustedes y agradeciendo mucho a Edgar y a Esperanza por todo lo que nos acaban de platicar. Gracias, queridos. Hola, Moni. ¿Cómo va? Hola, no me escucho. Bueno, me toca presentar a Mónica, a quien tuve el placer de conocer personalmente en Colombia hace ya unos cuantos años, en el 2015 creo que fue. Moni es cofundadora de ALAS, Comunidad de Aprendizaje en Libertad, en Guadalajara, México. Ha publicado textos en 3 libros, que son Aprender sin ataduras, críticas y alternativas a la visión a la institución escuela, Más allá de la escuela, historias de aprendizaje libre, y En peligro de asfixia, educación en tiempos de pandemia. Bueno, Moni, para comenzar, sé que sabemos todos que tenés una mirada muy amplia sobre el aprendizaje libre, pero la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿por qué decidiste enfocarte en los adolescentes? Gracias, Cari. Pues miren, desde muy chica me empecé a dar cuenta que es una edad maravillosa y muy poco tomada en serio por nuestra sociedad. Acá en México se dice, es la edad de la choca, la edad ingrata, es como, bueno, ya crecerás, ¿no? Y me parece que es una edad privilegiada por la sensibilidad, la intensidad, la energía, también por el cuestionamiento. Comienzan a echarse a andar habilidades que en la niñez no están tan encendidas, como por ejemplo la búsqueda de congruencia, la comparación, comienza la indignación por la injusticia. También es una edad de duelos, donde estamos transformándonos, donde cambiamos de cuerpo, cambiamos de forma como nos tratan nuestros papás, donde nadie nos avisa que vamos a dejar de ser la niña o el niño que hemos sido durante 9, 10, 11, 12 años de nuestras vidas, ¿no? Entonces, sin duda, esta edad es, y lo dicen muchos autores, la de la reconfiguración de la identidad. Y es también ni más ni menos donde se gestan los ideales que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Entonces me parece por demás importantísimo y a mí, en lo personal, me encanta compartir con chicos en transición. Me gusta exponerme a sus cuestionamientos. Creo que eso me ha ayudado pues a no envejecer el alma. El cuerpo ese siempre envejece, ¿no? Pero el alma, el volverme a preguntar, sí, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Me fascina de las adolescentes y los adolescentes que es, ¿por qué? Vamos a hacer esto, pero ¿por qué? ¿No? Ojalá nunca perdamos esas ganas de preguntarnos a todo, ¿por qué? Entonces, por eso decidí trabajar con adolescentes y empecé desde que casi yo también era una adolescente, desde que tenía 19 años, 18. Hermoso, Moni, muchas gracias. Sí, sí, coincido en esto de que nos deja ahí como siempre con esa curiosidad también de volver a preguntarnos y de revisar. Me encanta eso, de no envejecer. Hermosísimo. Bueno, otra pregunta que también está por acá es, ¿podés contar un poquito sobre la filosofía que guía al proyecto de ALAS Aprendizaje en Libertad?
y cómo se diferencia de la educación que conocemos, ¿no? Convencional o tradicional. Claro que sí, y de alguna manera ya comenzaron Edgar y Esperanza, porque creo que se tocan muchísimo y por eso estamos aquí en este encuentro. Veo que estamos 260 personas de muchas partes de Latinoamérica y también algunos de otros continentes, y eso me da muchísima emoción. Gente que somos afines en buscar en la comunidad de aprendizaje la identidad, el sentido de lo que hacemos, de lo que queremos saber, y no solamente estamos inmersos en un sistema que nos dicta que hay que saber o que hay que demostrar o fingir que sé para ser aceptado en un mundo donde en muchos momentos nos etiquetan, ¿no? Ya sea por certificaciones, por calificaciones o por más cosas que no me detengo, ¿no? Entonces, ya empezaron los compañeros de hace rato, pero yo diría que en Alas, nuestra filosofía sí se basa muchísimo en el aprender desde la acción, desde la experiencia, y combinarlo con este descubrimiento de nuestra herencia cultural, estos saberes, siempre y cuando vayan teniendo sentido, ¿no? Entonces nosotros decimos sí a la colaboración, menos al individualismo, sí a las preguntas, menos que a las verdades dadas que se van a vaciar sobre los chicos, ¿no? Quisiera leerles un cachito de una carta que hizo uno de mis compañeros, facilitador, se llama Juan Felipe, y en esta carta se transparenta la filosofía de Alas. Cuando comenzamos este ciclo, en septiembre pasado, él les escribe esto a los chicos, fíjense, dice: cuando empezamos un viaje, se nos llena la cabeza de preguntas y el pecho de emoción. No sabemos qué caras nos sonreirán. Desconocemos aún los sabores que seducirán o fastidiarán nuestro paladar y los paisajes que se tatuarán en la mirada. Tampoco, menos mal, nos duele aún la piedra con la que tropezaremos, quizás más de una vez, como es costumbre humana. En este viaje nos toca a nosotros, los adultos, proponer el rumbo, pero no se nos olvidará que a cada estación llegaremos en bola y de la mano. Agradecemos su confianza, pero sobre todo necesitamos de su pasión, su alegría y su olfato libre de prejuicios para formular preguntas, para marcar ritmos, para abrir y conectar brechas, apretar el paso o tomar aire cuando haga falta. Esta carta la dirigió a los chicos grandes de Alas. En Alas trabajamos con adolescentes de 12 a 18 años y los grandes son, decimos, la prepa de Alas, porque ya están preparándose pues para salir a la vida adulta, ¿no? Y aquí les pone el último párrafo. Deseo que la incertidumbre que ustedes, chicos grandes de Alas, puedan sentir ahora se convierta en asombro, en aprendizajes hondos y plenos de sentido, en solidaridad, calidez y cercanía con las otras y los otros. Quisiera que esta experiencia conjunta los prepare para lo que se exija de ustedes allá en la complejidad del mundo, pero se me antoja más, aún más, que aquí se contagien un día así y todos los demás también de incurables ganas de vivir. De esta manera, Wow, Juanfe, Precioso, una belleza. qué cierra. Qué inspiradora para un comienzo. Sí, y es como, siento que ahí se respira la filosofía de Alas. Nosotros podríamos decir, bueno, que en las preguntas que nos enviaron, veía, ¿qué diferencia tiene Alas con la escuela convencional? Entonces decimos nosotros, la escuela o en nuestro caso la comunidad de aprendizaje y la vida no están separadas. Así como el individuo y la comunidad no pueden estar separados. Nosotros encontramos que el motor para aprender se enciende desde el interés y la necesidad, es decir, desde el deseo, la curiosidad de cada persona. No podemos imponer un paquete de información que vamos a vertir en los cerebros vacíos o en los personajes neutros, sino que vamos a descubrir juntos qué nos interesa y por qué.
qué es lo que le da sentido al esfuerzo de aprender, de conocer, de organizar lo que vamos investigando, ¿no? Y pensamos que ese motor que se enciende desde el interés, la necesidad, la curiosidad, el deseo, también se tiene que ir equilibrando con la comprensión de nuestra herencia cultural, que es ilimitada. Entonces nosotros decimos, si no apagamos la curiosidad, si enseñamos a investigar, si contagiamos la pasión por conocer y hacer en el mundo real, si proporcionamos un ambiente de necesidades básicas atendidas, de paz, con eso bastaría. Entonces buscamos entre los compañeros que sostenemos alas, entre los adultos que somos facilitadores de aprendizaje, mamás, papás, allegados a la comunidad, si contagiamos la pasión por conocer, con eso. ¿Quién acaba, oigan, de todos los otros que estamos acá? ¿Quién acaba de conocer el mundo? Nadie, nunca. Es una tarea compleja, es una tarea a veces individual, a veces colectiva. Con contagiar eso ya tendríamos, ¿no? Y claro, también, una vez encendido ese motor, pues vamos a compartir algunas técnicas, claro, algunos saber hacer, algunos compartir como este encuentro y esperamos que haya muchos más donde los jóvenes se encuentren y se compartan y sepan qué es Costa Rica, dónde está Argentina, Ecuador, Uruguay, todos los que estamos acá, Perú, no por un mapa o una proyección en una pared o en un pizarrón adentro de un salón de clases, sino porque conocemos a los portadores de la historia y de la geografía y nos interpelamos en el mundo sobre el mundo. También eso es alas y esa es nuestra filosofía. No queremos aprender desde el encierro y el aislamiento en salones de clases o aulas o jaulas, sino in situ, entre todas y todos. Por Hermoso, ahí. Moni. Respecto a esto que decís, bueno, nosotros también es conocido que los jóvenes de ALAS participan de eventos y que viajan. Bueno, ¿querés contar un poquito de eso? ¿Cómo es esta conexión con otras comunidades para tener otra visión del mundo también? ¿Cómo fueron Eso esas más que experiencias? nada, eso todavía está más en el territorio de nuestro deseo que ya caminando en la realidad. Hacemos a veces en uno de los talleres, sobre todo, estamos todo el tiempo provocando ir a los lugares donde suceden las cosas y hemos realizado algunos viajes, algunos a las montañas del norte de México, otros al Golfo de Cortés en Baja California. Teníamos el deseo de aprender sobre biología marina y hicimos un curso de navegantes de la historia. Entonces es todo lo que implique viaje moviliza el entusiasmo. Entonces aprovechamos ahí para aprender cómo generar dinero, cómo se viaja, cuánto cuesta, cómo podemos autogestionar nuestros sueños, ¿no? Y ya estando en el lugar, pues compartir, encender todos los radares de la percepción para ir entendiendo el mundo, ¿no? Nos fascinaría que haya más encuentros de jóvenes latinoamericanos y hasta ahora solo hemos podido ir, solo uno de los chicos de Alas pudo ir al último encuentro, al penúltimo encuentro del ENA, Encuentro Nuestra América, que fue en Argentina. Él se llama Matías Ferrer Robles y gracias a que vino su mamá, Vanessa, que es mamá y una de las personas pues, más activas en las comisiones organizativas de ALAS, venimos dos facilitadoras, Vanessa y Matías, y estuvo ahí en el Encuentro en Nuestra América, donde también venían jóvenes, tipo ENA Joven, Hola, mía. y le fascinó. Claro, Y porque yo es un así te veía impulsor. como... Y tú también, como no recibías la señal, me debes haber visto así, pero ellas no me dijeron nada. Moni, Ah, se dejó de escuchar, Moni. a ver ahí, Moni, si podés reactivar tu audio. ¿Sí? Ahí está, Ahora sí. listo. Ok. Decía que
al encuentro Nuestra América y fue uno de los chicos, y hay entusiasmo de participar en más encuentros o de organizar alguno donde puedan venir jóvenes de este y otros países a encontrarse. Y también entre los facilitadores, las mamás, los papás, pues mucho interés en hacer redes con ustedes. Acá hay una pregunta que la tengo ahí, por eso la hago y es de respuesta rápida. Preguntan si ALA es una comunidad en línea y bueno, la respuesta es no. O sea, ALA funciona en Guadalajara, es un espacio físico real donde los chicos se encuentran en Así es. presencia física. Y por ahí leí otra de las preguntas que estaban haciendo desde el chat en los días previos a este encuentro. Por ahí alguien decía que si se puede armar una rutina con jóvenes sin contar con un espacio físico al que asistan cotidianamente. Nosotros empezamos sin espacio físico. Lo que hacíamos era tomar espacios públicos de la ciudad o de las orillas de la ciudad para aprender. Y decimos, la ciudad es la escuela, el bosque es la escuela. Basta con organizarnos y hacer acuerdos para estar ahí con intenciones de aprender. Entonces decimos, todavía, aunque ahorita ya tenemos una sede, decimos, ALAS es donde está la gente organizada para aprender. Entonces, sí se puede sin un espacio físico, y yo diría, después de la experiencia de pandemia también, que no por mucho tiempo. Los jóvenes sí necesitan pertenencia a un espacio, sí nos ayuda eso, y creo que por mucho tiempo algo sea muy volátil en esa edad, se hace más difícil la concentración, pero sí se puede, nosotros así comenzamos. Y también me preguntaban sobre recursos económicos, que si se puede comenzar sin recursos. Entonces yo diría, también son recursos el tiempo, los saberes compartidos, la organización, son recursos. Sin esos recursos no se puede. Sin recursos económicos, pues los vamos generando a medida que nos organizamos y hacemos una comida, un bazar, una charla y encontramos aliados. Es bien importante contar con aliados. Hay gente que no va a poder estar ahí todo el tiempo, pero que dice, bueno, yo colaboro, y así se va pasando la voz. Y si esto de lo que hablan los compañeros, que es el entusiasmo, pues de ahí comenzamos a construir. No es indispensable contar con una suma, con un capital, con un plantel. Lo indispensable es que tenga sentido lo que queremos hacer y que nos preparemos para persistir. ¿No nos va a salir bien a la primera todo? Claro que no. Pero nosotros, los adultos, también estamos aprendiendo y desaprendiendo. Es un proceso, no es corto, pero por eso decimos, es mensaje, no más bien aprender los jóvenes, venimos a aprender los adultos y aprendemos todo el tiempo. Bueno, Moni, te cuento que acá en el chat hay un montón de mensajes que mucho entusiasmo por esos encuentros, así que es cuestión de seguir fortaleciendo la red y empezar a encontrarnos en el lugar que sea. Buenísimo, buenísimo. Gracias a ustedes, Altea, por contactarnos. Yo creo que es una labor importantísima, y a veces quienes estamos como en la batalla de la construcción de la comunidad de aprendizaje, luego no nos da el tiempo para estas redes, y de verdad, muchas gracias. Este año tuvimos un encuentro, fue en línea, pero tuvimos un encuentro con jóvenes, los chicos de Mundo Ajá, que es una propuesta para jóvenes de Altea, con chicos de ALAS, y la verdad que fue muy hermoso lo que se compartió. Y lo quieren retomar, ¿eh? Lo hablamos hace 2 semanas, y quieren contactarse y hacer amigos, ¿no? Sí, hermoso. ¿Qué más revolucionario puede ser que la amistad, que nadie la controla? Bueno, Moni, vos también hablaste de la colaboración, de la cooperación, fueron palabras que expresaste cuando contabas un poquito de qué se trataba ALAS, y ¿nos podés contar un poco cómo son las tomas de decisiones, cómo colaboran entre las personas adultas que acompañan, los jóvenes y las familias de esos jóvenes? Claro que sí, y bueno, nada más quería avisar, es posible que se me acabe la batería, no estoy en mi casa, y de ser así, me voy a continuar desde el celular de Sergio, que está acá conmigo, para que si de pronto me voy, en un momentito vuelvo a aparecer. ¿Cómo es la colaboración? Bueno, estábamos hablando
la filosofía de Alas. Para nosotros la participación es muy importante, es la única vía de sostenernos, pero a veces nos hace falta tomar conciencia de que la participación de cada uno y cada una es clave. Entonces, tenemos la estructura de, por un lado, las 3 asambleas, la asamblea de estudiantes, la asamblea de mamás y papás y la asamblea de los facilitadores, desde donde tomamos decisiones. Está la asamblea general, que sucede 3 veces al año, en donde se toman decisiones claves del rumbo, ¿no? Y está como algo muy importante y fortaleciéndose en este momento, algo que llamamos comisiones, que son quienes van a ejecutar esas decisiones o van a instrumentar los cómo llegamos a eso que se fue decidiendo en la asamblea en las asambleas generales. Entonces tenemos muchas comisiones, que es la gente que hace operativo eso que queremos, eso que soñamos, ¿no? Está, por ejemplo, la comisión de admisión, la comisión de economía, la comisión de espacio, que busca espacios donde hacer el aprendizaje y que buscó la casa donde ahora estamos, la encontró, hizo todo lo necesario para que ya estemos ahí y sigue haciendo para habilitar los espacios. Comisión de comunicación, de salud, de seguridad, de cultura de paz. Y a partir de esas comisiones son equipos de trabajo en donde pueden estar adultos y jóvenes. De estas comisiones que nombré, en 4 están también los jóvenes. Ejemplo, en comisión de admisión hay un papá, un facilitador y un estudiante. Y ellos hacen el proceso de cómo vamos a compartir que ALAS existe, cómo vamos a invitar a la gente a un conversatorio, cómo vamos a hacerle entrevistas, a invitarle a venir una semana, a hacer una retroalimentación y a tomar juntos la decisión si ALAS es un espacio donde ese posible nuevo integrante se pueda desplegar y pueda aprender y pueda colaborar con la comunidad, y si la comunidad también, si la comunidad le aporta y si ellos como familia le aportan, ¿no? Todo ese proceso lo hace una comisión y ahí están jóvenes. Está uno ahorita, estuvieron 2 el año pasado. Y así en las demás comisiones están participando pues la comunidad, y cuando participan jóvenes, ahí están aprendiendo cómo se trabaja, cómo se va a una junta, cómo se llega con un documento revisado, con una propuesta, cómo se observa toda la comunidad para llevar la voz de todas y todos a la toma de decisiones, y cómo se compromete uno con una tarea que adquiere. Y si la adquieres libremente, es mucho mayor el compromiso. Entonces, bueno, ahí como, no sé si respondí a tu pregunta, Cari, sobre cómo Sí, es la organización. impecable, impecable. Bueno, muchas gracias, Moni. En el chat veo que hay varias preguntas, no sé si Aye querés hacer alguna de ahí. ¿Sabes que no alcanzo a Eh, ver el chat? A ver, me las... hay muchas consultas, Mónica, te leo algunas. A ver, esta cortita, no sé si es cortita, pero engloba muchas cosas, pero es, cómo describirías en pocas palabras cuál es la cualidad que los adolescentes necesitan en los adultos? Escuchar, esa es la más importante. Personas que escuchemos y personas, en los adultos es tu pregunta, entonces yo diría que seamos adultos. ¿Qué significa para cada uno de nosotros ser adultos? Nosotros, adultos, tenemos un camino andado que nos permite ser más conscientes, que nos permite poner al centro al joven que está en un momento frágil, que está reconsiderando muchas cosas. Y si soy un adulto, puedo hacerme responsable de lo que prometo, de lo que proyecto, de lo que escucho. Si soy adulto, he recorrido mis heridas,
las tengo conscientes, no voy a descargar en las situaciones con chicos eso que yo sufrí o eso que necesité y no me dieron o eso que yo sueño y no he alcanzado. Si soy un adulto, vengo más consciente a vincularme con los jóvenes y creo que esas dos, más conciencia, más presencia y más escucha. Y también cuando a veces, bueno, si estamos ahí en la comunidad de aprendizaje porque compartimos sobre algún saber, pues preparo mi taller, mi sesión, traigo el material, traigo, no sé, las herramientas necesarias, pero estoy dispuesta o dispuesto a que en cuanto yo entre al grupo, si observo que no viene al caso todo lo que yo preparé, por más que me esforcé, por más que sea hermoso, por más que me fascine, soy capaz de cancelarlo, de posponerlo para escuchar cuál es el tema que hoy está moviendo al grupo. Y entonces me conecto y se conectan. Y si nos conectamos, mantenemos ese motor encendido de la curiosidad, de la necesidad de saber, de preguntar, de no negar las emociones, que es un vicio de la escuela, ¿no? Esa es otra de las diferencias con la escuela convencional que preguntaban, ¿no? La escuela convencional privilegia el pensar y el razonar. Ojalá fuera el buen pensar, que implica cuestionarnos todo, pero también queremos dar lugar a lo emocional, al cuerpo, al grupo, no solo al individuo y a su cabeza, ¿no? Por ahí, Cari, no sé si contesté o me falta, hice bolas aquí, Sí, sí, muchas Sí, compañeros. gracias, claro. Moni. Gracias. Moni, ya hay varios Sí. acá que quieren abrir otras sedes de alas por el mundo. Así Saben que es que ahí contagioso, tengan cuidado, si nos llevamos el germen nos contagiamos, nosotros nos contagiamos, no crean que descubrimos el hilo negro, nosotros nos contagiamos de muchas comunidades, muchas personas, de gente que empezó en condiciones mucho más difíciles que nosotros y lo hizo, entre ellos pues puedo hablar de, ustedes también han sido tocados probablemente por el documental La Educación Prohibida, gran trabajo de mucha gente y pues de Germán Doin. Y ahí contagiamos, ¿eh? Por ejemplo, ahorita van a seguir María Gabriela y su compañero, y yo ahí los conocí en la peli de La Educación Prohibida y como que decíamos, oye, pues sí se puede, ¿no? También nosotros con Sergio, mi compañero, nos pusimos a investigar un montón de si sería posible una escuela libre, así, y encontramos la escuela libre Paideia en España. Vimos algunos documentales y dijimos, es que están en asamblea, son bien chiquitos y los niños participan y ellos hasta moderan su asamblea y toman decisiones y demás. Dijimos, sí, yo creo que sí se puede, sí hay que empezarlo, ¿no? Y sin duda, los compañeros del sur de México, las bases de apoyo zapatistas que, bueno, nuestro respeto, son una inspiración porque decidieron romper con la opresión. bueno, ahí debe estar Mónica cambiando de dispositivo. Contra la... ¿Cómo? Ah, ahí Se había ¿Se escucha? cortado, Moni. Se había Se cortado un cortó poquito. otra vez. Entonces decía, como una de las fuentes de inspiración para que se nos contagiara este germen, mencionaba como, creo que es lo tercero que menciono, pero no lo menos importante, sino al revés, las comunidades en el sur de México, las bases de apoyo zapatistas, que rompieron con la opresión, con la miseria, con el autoritarismo, con el despojo, con la explotación, y además de tantas rupturas en su construcción, hicieron su propio sistema de educación autónoma desde la comunidad, desde la organización. Su revolución es cómo construir otra forma de vivir. Y ahí están pues la justicia, la salud, la educación. Y nosotros al aprender de ellos dijimos, ¿cómo podemos decir que no podemos? Claro que podemos y necesitamos aprender un montón y a eso no le huimos. Entonces pues comenzamos y les decía pues que sí, que es contagioso,
ojalá en este encuentro nos sigamos contagiando mutuamente, porque es un cambio muy importante que ya recorre el mundo, que la educación convencional y sus absurdos se están cayendo y se están transformando a veces desde dentro de las escuelas. Ahí también hay revolucionarios y hay gente intentando nuevas formas y pues afuera, sin duda, pues aquí están 255 personas intentándolo y creo que no hay mejor noticia para este domingo, esta semana, este año. Tal cual. Yo quisiera rescatar una Gracias. palabra que dijiste que es inspiración, también la dijiste muchas veces, y me parece importante eso, ¿no? No quedarnos por ahí con esto de la sucursal de, sino verdaderamente como escuchar las necesidades de la comunidad en la que cada uno está y poder crear desde ahí un espacio para compartir con los jóvenes, o sea, la edad que sea, ¿no? Pero Claro, y Cari, también inspirarnos. ustedes, Cari, tienen mucho que compartir con lo que hacen en Mundo Ajá, también con jóvenes. Y yo creo que es esto, ¿no? Más que tratar de instalar modelos ya hechos, nutrirnos de todos con esta lógica distinta a la del sistema, que es la de compartir, no la de la franquicia, no la de te vendo el know-how, no la Tal de la cual. sucursal, sino la de estamos entre todas y todos desescolarizándonos en el sentido de quitar los absurdos, las imposiciones, el saber sin sentido y por calificación y todo esto que de lo que creo que todos los que estamos acá sabemos de qué hablamos, sino cómo sí, cómo aprender cosas que nos sirvan directamente para mejorar nuestras vidas y las de quienes tenemos cerca y la vida en general de este planeta que está en peligro, pues esta crisis ambiental, todo esto que hemos hecho como seres humanos, todo esto que ha hecho el capitalismo. Uy, ahí se nos fue Mónica. Ahora fue Bueno, el momento del cambio de teléfono. bueno, les cuento que Moni, ahí les compartí las redes ahí en el chat. Mónica suele hacer encuentros en Altea, seminarios sobre toda la labor que ellos hacen en Alas, así que los invito a estar atentos porque seguramente vamos a publicarlo el año que viene, todos los cursos que ella da. Y ahora nos vamos al intervalo. Tenemos una media horita para ir a comer algo. Bueno, les voy a poner una linda musiquita por si se quieren quedar por aquí cerca. Y gracias a todos. Gracias Edgar, Esperanza, y gracias a los de Sacha y Kausai que están ahí atentos y que son los próximos que vienen cuando terminemos el intervalo. Les súper agradezco a todos la presencia y nos volvemos a ver dentro de media hora. No se preocupen por las preguntas que quedan ahí en el chat, las estamos recopilando y las vamos a ir contestando en la medida de lo posible, si no podemos hoy, durante la semana, va a haber mucho material para compartir de aquí en más. Así que los abrazo y nos vemos en un ratito. Cari, ¿hay algo más para agregar? No, eso. Descansamos un ratito y nos reencontramos para escuchar a María Gabriela y a José María. Bueno, gracias Aye por estar atenta ahí. Sí, Nos siempre. vemos ratito.
Solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, 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 oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él.